Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Volvemos ya a la rutina, a nuestro espacio en el periódico, nuestro estudio, la mesa sonido, los micrófonos. Tú y yo aquí con los micros, los charlando cascos. Tranquilamente y igualmente hay que agradecer también estas 2 semanas que hemos tenido con Fernando Alonso, con Víctor Heredia, que nos lo han puesto muy fácil. Oye, la verdad es que han gustado muchísimo. A mí me han llegado los comentarios de gente que... Sí. Vamos a ver, ten en cuenta que tanto Fernando como Víctor son 2 cracks de la historia, la controlan un montón, tienen historias chulísimas y, bueno, es necesario que estén aquí. De hecho, los intercalaremos con nuestras historias porque, bueno, todo merece ser recogido y en este mercado de invierno, pues yo creo que hemos hecho 2 buenos fichajes, así que... Sí. Pero hoy no, hoy volvemos tú y yo con otra de nuestras historias favoritas y otro de nuestros personajes de cabecera. Exactamente, porque volvemos y lo hacemos por la puerta grande para hablar de, personalmente, uno de mis personajes favoritos y de mi historia favorita de Málaga, que es la historia del general Torrijos. Sí, absolutamente. Y yo creo que además la historia de Torrijos es conocida, pero... no se valora lo suficientemente la huella brutal que hay de Torrijos en Málaga, a pesar de que se conoce. Bueno, no todo el mundo sabe que está enterrado en la Plaza de la Merced, literalmente, con sus 47 hombres, porque Robert Boyd sabemos que está en el cementerio inglés, pero la huella que hay, y no solo en Málaga capital, sino después en otros lugares emblemáticos como Mija, Laurín de la Torre, bueno, Gibraltar, que fue de donde ellos partieron para conquistar, ¿no? Para intentar derrocar al régimen de Fernando VII y además vinieron con engaños, que ahora lo contaremos. Yo creo que esa huella es absolutamente esplendorosa y merecemos volver sobre sus pasos una y otra vez porque, ya te digo, porque es uno de nuestros grandes. Y en el capítulo de hoy especialmente vamos a hablar de todo eso que no se conoce mucho, pues se conoce la gesta, cómo vinieron, pues el viaje a Gibraltar, el desembarco en Málaga, pero ¿qué ocurrió, Curro, aquella noche antes de ser fusilado en las playas de San Andrés? Por si a alguien se le escapa la figura de Torrijos, yo quiero que tú, como haces en ese artículo del periódico que, como siempre, vamos a dejar vinculado en la nota del podcast para quien quiera verlo con calma, quiero que me cuentes la historia de Torrijos, o la historia de esos últimos días de Torrijos, desde que es engañado hasta incluso que es enterrado. O sea, vamos a centrarnos en esa historia para luego volver a esas últimas horas del general y de sus hombres. Pues mira, Curro, estamos en el año 1831, bueno, en aquella época, una época política bastante convulsa, con Fernando VII en el poder, el absolutismo, y entonces, bueno, pues hay una serie de movimientos impulsados por los liberales y capitaneados en concreto por el general Torrijos, José María de Torrijos y Uriarte, un militar nacido en Madrid, bueno, pues que intentan de todas las maneras posibles derrocar el régimen de Fernando VII, el absolutismo. Entonces, bueno, pues en esa estrategia que Torrijos emprende absolutamente a escondidas, con una serie de fieles que lo siguen hasta la muerte, y hasta la muerte en sentido literal, porque mueren todos juntos, bueno, pues Torrijos primero se va al extranjero, está en Londres, allí conoce a Robert Boyd, posteriormente intenta dar el golpe para derrocar a Fernando VII dirigiéndose a Gibraltar, y cuando está en Gibraltar, vamos a ver, toda esta historia es muy larga. Estaba haciendo un resumen para que la gente entienda lo que... Y cuando está en Gibraltar, bueno, pues él calcula cuál puede ser buen momento para desembarcar en Málaga y desde aquí empezar pues con esa reconquista, también lo podemos llamar así en el caso de Torrijos, y recibe una notificación del gobernador de Málaga de la época, de Vicente González Moreno, conocido en la historia como Viriato, que Torrijos pensaba que era de su ánimo liberal, pero lo engaña, le dice que el día X es buen momento para desembarcar en Málaga. Entonces, bueno, pues Torrijos embarca a sus hombres y no llega al punto deseado. Llega a Mijas y de allí huyen por tierra, se dan cuenta de que han sido engañados, huyen por tierra a Laurín de la Torre, a Torre Alquería, y allí son apresados. Y a partir de ese momento, bueno, pues son conducidos a Málaga capital. En concreto, Torrijos y sus hombres son
derivado hacia una especie de cuartelillo que había en la zona de Mundo Nuevo y, bueno, Torrijos piensa que hay algún tipo de escapatoria porque intenta negociar para ir a Madrid, poder hablar allí en la corte y llegar a algún tipo de acuerdo, pero bueno, el hecho es que la decisión por parte de Fernando VII está absolutamente tomada y de hecho hay un pasaje que yo te decía que la hora más desconocidas de qué ocurrió aquella noche en el convento del Carmen, pero todas esas horas previas se recogen muy bien en un documento, que es un tesoro, que está en el archivo de Narciso Díaz Escobar, bueno, pues donde se recrean todos esos pasos de Torrijos y su hombre hasta llegar a la playa de San Andrés donde son fusilados, ¿no? Y después todo lo que ocurre, que ahora después lo contaremos en la historia. Pero en concreto, Torrijos, como te digo, es llevado a un cuartel de milicias que estaba a la subida de Mundo Nuevo y justo ahí... Estamos hablando ya de Málaga Capital. O sea, de Málaga Capital, justo. Son apresados en Alaurín y son conducidos hasta Málaga Capital. Allí estamos hablando del día 10 de diciembre, recordamos que el fusilamiento es el 11 de diciembre de 1831 y en torno a las 6 de la tarde, bueno, pues se le dice que van a ir a Madrid para intentar esa negociación. A esa hora Torrijos se le monta en un coche, esto ya es documento recogido del archivo de Narciso Díaz Escobar, se le hace ocupar un coche de camino y se le dice que se lo llevan a Madrid, pues el gobierno así lo había dispuesto. Entonces atravesó el coche la Plaza de la Merced, que en aquella época se llama la Plaza de Riego, la calle Álamos, Carretería, pasillo de Santa Isabel, el cauce del río y la calle del Carmen, deteniéndose ante el pórtico del convento de igual advocación. Y entonces el documento está lleno de perlas, sobre todo de la actitud con la que Torrijos afronta esa certeza ya absolutamente demoledora de que allí se acaba la aventura y la de su hombre. Entonces se dice que al apearse del coche el general se percató del engaño y dijo, ya comprendo que el viaje será más corto. Exactamente. O sea, nada de Madrid, sino directamente a Capilla. A Capilla, como se decía, bueno, pues de los reos, sí, los que iban a recibir el ajusticiamiento, ¿no? Absolutamente. Como fue el caso de Torrijos. Estabas tú diciendo precisamente que toda esta información es información que encuentra en Archivo Díaz de Escobar, y a mí eso me interesa también porque, bueno, yo al fin y al cabo soy un friki igual que tú, y me llama la atención saber cómo accedes tú a esa información. O sea, cómo el propio Díaz de Escobar, me refiero, ordenaba esa información o cómo la encuentras tú en el archivo. O sea, quiero decir, no sé si eran periódicos, si era escrito, investigaciones. Bueno, eso es una mezcla de todo. Tú ten en cuenta que Narciso Díaz Escobar, que estamos hablando del siglo XX, pero era un hombre absolutamente enamorado de la historia de Málaga y era un ratón de biblioteca. Absolutamente todos los archivos que él iba atesorando, que él iba recopilando de aquí a allá, los tiene catalogados. Estaban catalogados en su archivo, en un archivo convencional, un archivo de papel, que posteriormente fue digitalizado. La sede estaba en el Museo de Arte y Costumbres Populares, que digitalizó Trini García Herrera, que hemos hablado con ella aquí en el podcast con motivo de la Semana Santa. Y entonces Narciso Díaz Escobar, en su archivo, o bien tiene como una pestaña de buscadores que tú puedes buscar o por una serie de ítems que él tiene previamente definidos, pues eso, calle Larios, Plaza de la Merced, no sé qué, y después por palabras, por cualquier otra palabra, ¿no? Entonces, si tú te metes, si tú pones en concreto el caso de Torrijos, pues hay una serie de documentación de Narciso Díaz Escobar, en este caso a mano, donde él recoge... O sea, que es documentación del propio Narciso Díaz Escobar. Además manuscrito de su puño y letra. Y yo tengo que decir que, lógicamente, busco y compruebo y contrasto mucho, pero lo que recoge Narciso Díaz Escobar es... al detalle, ¿no? Sí, FETEN, porque además tiene la referencia de documentación antigua, la referencia en muchas ocasiones de padrones, la referencia también de prensa de la época. Entonces, ese documento a mí me pareció, una cosa casi mágica, porque a pesar de que se decía que Torrijos había sido un hombre valeroso y valiente y tal, y que había afrontado muy bien, el hecho de que lo iban a matar... Pero no se sabe realmente qué ocurre allí dentro. O sea, se dice, por ejemplo, que Torrijos y su hombre de confianza, los generales de confianza con los que está enterrado,
Ahí tenemos a Flores Calderón, a López Pinto, Fernández Golfín y Robert Boyd, que ese era su núcleo duro. Hay que recordar que bueno, fueron fusilados un grupo de 49 hombres. Dice que esperaron en la capilla del convento del Carmen, pero no estuvieron, según este escrito de Narciso Díaz Escobar, no estuvieron en la capilla. Al principio los derivaron al refectorio, que es donde Torrijos se dirige a su hombre y un poco, bueno, pues intenta hacerles ver que el final ha llegado y también intenta confortarlos en lo espiritual, bueno, si es que eso es posible, para bueno, al menos hacerles ver que van a morir, pero que van a morir por una causa que lo merece, ¿no? Que es la causa liberal. Sí, tener esa figura de general, en definitiva, hasta el momento de la muerte. O sea, que en el momento de la sentencia no los iguala, sino que sigue teniendo ese gesto de poder y de intentar apoyar dentro de la circunstancia a su hombre, como vamos a ver perfectamente que se comprueba en esa información que dice de Narciso Díaz Escobar, y que por eso me parecía tan interesante comentar, porque creo que de verdad tiene mucho mérito el trabajo. Es una joya, y además hemos tenido la suerte de ese trabajo callado, intenso y un poco, si me permitís la expresión, pico y pala, de Trini García Herrera, que durante años ha estado digitalizándolo absolutamente todo. Allí, en ese refectorio, como tú dices, donde se les lee la sentencia a los 48 hombres. 48 y con Torrijos 49. Exactamente. Y el propio Torrijos hace algo que le honra también, ¿no?, con respecto a sus hombres. Pues sí, efectivamente, allí en el refectorio de los frailes carmelitas se le lee la sentencia y la condena, lógicamente, a muerte, y se recoge literalmente en ese texto de Narciso Díaz Escobar que al oír la sentencia, el corazón generoso de Torrijos le hizo alegar solamente que allí había no pocos inocentes, a quienes, no alcanzando la participación voluntaria ni intención de complicidad por ignorar a lo que iban, no era justo les alcanzase el fallo tan riguroso. Es decir, él intentó hasta el último momento salvar a los suyos. Él asumía que su final estaba claro, porque además Fernando VII tenía fijación por ahogar como fuera la sublevación liberal, pero sí que es cierto que el grupo de Torrijos era muy variopinto, muy heterogéneo. De hecho, cuando y esos pasajes ya se conocen, cuando están en la playa y realmente se va a fusilar a los hombres, se cuenta. Esto forma parte un poco de la leyenda de la historia, pero sí se cuenta que el padre Vicaría, que fue el que lo asistió espiritualmente tanto en el convento como posteriormente en la playa, antes de morir, bueno, pues que el padre Vicaría desde ese momento del fusilamiento entra en una especie de enajenación mental de la que ya no se podría recuperar, porque allí había niños. Es que allí se habla en concreto de un grumete que no tendría más de 15 años. Entonces nos metieron a todos en el mismo saco. Claro, que no todos eran igual de responsables, por decirlo así, en la imagínate que Torrijos iba en su expedición por el extranjero sumando adhesiones a su causa liberal, pero probablemente en Gibraltar, bueno, pues cogería a un grupillo también de hombres que lo ayudarían a desembarcar donde él querría, que al final no fue donde él querría, porque él hubiera querido desembarcar más en la costa, más o menos cercana al Rincón de la Victoria, y terminó en Mijas, pero que era gente que a lo mejor no tenía nada que ver. Claro, sí. Entonces Torrijos, en el momento de escuchar la sentencia, dice, vale, yo asumo mi parte, que hemos sido los que no hemos sublevado, ¿no? Sí. Incluso él, ya te digo, Flores Calderón, López Pinto, incluso Robert Boyd. Pero había aquí hay gente que no tenía ni más culpa, por decirlo así, no culpa tiene... entre comillas, que claro, que no era igual de responsable. O sea, nadie tiene la culpa, pero... Que no era igual de responsable. Y entonces ahí en ese momento pues se recogen unos testimonios de Torrijos pues que son motivo de este podcast y que merece la pena recoger. Totalmente. Y es que esa actitud de Torrijos, como estamos diciendo, de intentar salvar a su hombre hasta el último momento, no está solo recogida en esos archivos de Díaz de Escobar, como tú estabas comentando, sino que el padre del que llegaría a ser el marqués de Salamanca, José María Salamanca en este caso, que era doctor, si no me equivoco, médico, ¿verdad? Sí, efectivamente. Le escribió una carta a la viuda de Torrijos, a Luisa Sáenz, informándole del comportamiento que tuvo Torrijos en esas horas. O sea, que es que está recogido también que efectivamente esa actitud fue en concreto ejemplar. En esa carta que José María Salamanca y Paz, que era el padre del marqués de Salamanca, le envía a su viuda, le hace saber la serenidad de ánimo que en aquellas tristes horas tuvo el célebre caudillo. Fíjate que hay una historia que cruza los destinos de Torrijos y el marqués de Salamanca. Creo que ya lo hemos contado alguna vez en este podcast, pero a mí siempre me encanta, porque además define muy bien la forja
humana que posteriormente tuvo el Marqués de Salamanca, ¿no? Como te digo, el padre del Marqués de Salamanca era médico en Málaga y era totalmente partidario de la causa liberal. Incluso llegó a ayudar a Torrijos, lo llegó a esconder en alguna ocasión y le ayudó, ¿no? Entonces, pues cuando apresan a Torrijos y a su hombre, el médico, el padre del Marqués de Salamanca, ordena a su hijo, que por aquellos años era apenas un adolescente, no tendría más de 14 o 15 años, a que vaya a Madrid a suplicar clemencia ante Fernando VII para que no envíe la carta y la sentencia condenando a muerte a Torrijos y a su hombre. Y el Marqués de Salamanca, que como te digo, que en aquel momento era apenas un jovenzuelo, pues coge un caballo y él solo se va, tú imagínate lo que tendría que ser en el año 1831 un viaje de Málaga a Madrid. Se recoge, lo recogía yo en uno de los textos que escribía sobre el Marqués de Salamanca. Decía Narciso Díaz Escobar que se fue literalmente reventando caballos. ¿Qué ocurre? Que llega a Madrid, pero claro, cuando llegó a Madrid ya la orden de ejecución ya había llegado a Málaga, es decir, se habían cruzado en el camino. Uh-huh. Pero sí que me gusta ese dato porque cruza los destinos de estos dos grandes hombres tan importantes para la historia de Málaga. Exactamente, ¿no? Una historia muy chula y que también te hace ver la valía, ¿no? de quien iba a llegar a ser. Ahora cualquiera vamos a mandar a nuestros niños de 15 años, Con un caballo. Y a caballo, exactamente. Era este comentario un poco chorrada, pero es que es verdad que eran otros tiempos y a mí me da la sensación de que en aquella época realmente tenías que ser valiente si querías conseguir algo, ¿no? No te quedaba más remedio, desde luego. Hablamos de esa carta que escribió el José María Salamanca, en este caso, a la viuda, pero precisamente quien escribió también una carta a Luisa Sáenz fue el propio Torrijos, y él lo hace antes de morir, y esa carta se conserva en el Congreso de los Diputados y es un documento absolutamente memorable. Bueno, es un tesoro que está enmarcado efectivamente en el Congreso de los Diputados y después hay una carta también, hay una copia de la carta en el despacho del alcalde de Málaga, de Francisco de la Torre, que tiene la reproducción enorme del cuadro de Gisbert, uh-huh, de los fusilamientos de Torrijos, en la playa de San Andrés, que está justo a la entrada de la zona de alcaldía, y hay una carta más pequeñita también enmarcada que está en una de las dependencias del alcalde. Y esa carta es una joya y además me encantaría, me la he imprimido aquí para leértela entera porque, sí, yo quiero leerla. Porque ya te digo que ahí, aunque no hubiéramos tenido esta carta, sí que es muy conocida, y aunque no hubiéramos tenido la documentación esa extra, ese tesoro de Narciso Díaz Escobar, aquí se ve perfectamente cuál era, la dimensión de Torrijos en lo humano, en lo militar y en todos los sentidos, ¿no? Así que te la leo si me deja. Yo me quedo callado porque digo, quiero que lo leas. Voy a tomarme mi ratito, ¿vale? Porque merece la pena. La fecha en Málaga, convento de Nuestra Señora del Carmen, el 11 de diciembre de 1831 y último de mi existencia. Amadísima Luisa mía, voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Sabes mis principios, conoces cuán firme he sido en ellos y al ir a perecer pongo mi suerte en la misericordia de Dios y estimo en poco los juicios que hagan las gentes. Sin embargo, con esta carta recibirás los papeles que me dieron para nuestra entrega, para que veas cuán fiel he sido en la carrera que las circunstancias me trazaron y que quise ser víctima por salvar a los demás. Temo no haberlo alcanzado, pero no por eso me arrepiento. De la vida a la muerte hay un solo paso y ese voy a darlo sereno en el cuerpo y en el espíritu. He pedido mandar yo mismo el fuego a la escolta. Si lo consigo, tendré un placer y si no me lo conceden, me someto a todo y hágase la voluntad de Dios. Ten la satisfacción de que hasta mi último aliento te he amado con todo mi corazón. Considera que esta vida es mísera y pasajera y que por mucho que me sobrevivas, nos volveremos a juntar en la mansión de los justos, a donde pronto espera ir y donde sin duda te volverá a ver tú siempre, hasta la muerte, José María Torrijos. Y después esa es la carta oficial y hay aquí una postdata que me parece absolutamente también destacable, que termina Torrijos dando unas pequeñas instrucciones. Dice: recomiendo a Sir Thomas, a mi abuelo y al griego y a todos mis amigos que te atiendan, que te consuelen y te protejan, considerando que lo que hagan por ti lo hacen por mí. Te remito por Carmen el reloj con tu cinta del pelo, única prenda que tengo que poderte mandar. También te enviará a Carmen lo que le haya sobrado de las 15 onzas que tenía conmigo. Carmen se ha portado perfectamente. Adiós, que no hay tiempo. Él te dé su gracia y te dé fortaleza para sufrir resignada este golpe. Por mí no temas. Dios es más misericordioso que yo pecador y tengo toda la resignación y fuerza que da la gracia.
esa carta y esas palabras, lo que, como tú decías, nos habla de la magnitud del personaje. O sea, de una es que a mí me emociona, mira que me la he leído veces, pero que me sigue emocionando. Es capaz de escribir eso exactamente y a su mujer. Tan generoso, tan lúcido y, no sé, con ese espíritu y además tan en paz. Absolutamente. Tan en paz consigo mismo, porque, hombre, él se podía haber revuelto que lo engañaron. Es decir, aquello podría haber salido mal. Yo creo que él pensaba que aquello podía haber salido mal, pero es que lo traicionaron. Sí, exactamente. Entonces tenía podía haber pataleado, por decirlo así, de alguna manera. Claro, pero podía haber, no sé, se podía haber revuelto, podía haber tomado la arma. Hombre, lucharon en Alaurín, lo intentaron, pero bueno, era una cosa absolutamente desigual. Tras ese adiós de su mujer, un diario de la época recoge la tranquilidad con la que Torrijos, como hemos visto, asume su destino y cómo acompaña en ese trance a sus compañeros de sentencia. Y de hecho, se recogen también las últimas palabras literales, en este caso son las palabras literales, que el general le dice a sus compañeros en la capilla ya. En este caso sí es en la capilla, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, les dice compañeros. Estas palabras se recogen en el diario El Despertador malagueño. Dice: compañeros, por fin nos vemos reunidos, pero para ser sacrificados. Nos han vendido traidoramente. Mas nada siento por mí, todo lo siento por vosotros. Os pido me perdonéis en la parte que he tenido de vuestra desgracia. Perdonemos también a nuestros enemigos. Muramos como españoles y como católicos y llevemos el consuelo de que la posteridad hará justicia a nuestras intenciones. Posteriormente a esas palabras, Curro, que a mí me parecen ya como el colofón perfecto a lo que aquello ocurrió, de lo que ocurrió allí en el convento, también el documento de Díaz de Escobar sigue recogiendo que el escenario previo al ajusticiamiento, dice allí, se fue testigo de los sentimientos más puros y elevados, de las demostraciones más tiernas y patéticas, de las exhortaciones más edificantes y cristianas con que se disponían a la muerte estos malogrados héroes mártires de la libertad. Y añade: Torrijos, siempre sereno e imperturbable, aun después de que ya vio el cambio de una escena tan inesperada y tan triste, hacía con elocuentes palabras más amables la muerte a los compañeros de infortunio. Y esa frase a mí me impactó mucho. De hecho, cuando escribía yo este artículo, ponía la última hora de Torrijos, el general que hizo más amable la muerte a sus compañeros. Que una forma muy, muy bonita de titular esa historia, porque en definitiva es lo que él al menos intentó hacer durante esa última hora de vida. Tipo generoso hasta el final. Y bueno, ya después pues vino lo que todos sabemos, ¿no? Esa escena en las playas de San Andrés, del ajusticiamiento. Hay un dato que a mí también me parece que merece la pena destacar. Si los oyentes han estado pendientes de la carta, Torrijos dice en un momento de la carta que él mismo es el que manda a pedir, el que solicita que él dé la orden de fuego contra ellos mismos, en un gesto de dignidad absoluta, ¿no? Y ni siquiera eso le conceden. O sea, hubiera sido Torrijos el que hubiera querido decir abran fuego y no se lo concedieron. Su propia muerte o la de Justo, sus hombres, sí, decir, yo tengo el control de la situación hasta el final. Pero ni siquiera eso se lo concedieron, y además hay algunas crónicas que recogen que no fue un fusilamiento limpio. Que realmente los que estaban también al otro lado estaban absolutamente impresionados de la estampa que allí se estaba produciendo y que eran absolutamente conscientes de la altura de las personas a las que iban a fusilar. Muchos de ellos también, igual que había un grumete de 15 años en el lado de los desgraciados, de los fusilados, también del otro lado pues había gente pues que, como se ha constatado, que no tenía apenas pericia. Esa justicia que él también reclama o habla a sus hombres, que tiene que llegar o que él espera que llegue igualmente con su muerte, llegaría apenas 11 años después, cuando finalmente sus cuerpos son trasladados. Sí, efectivamente. En el primer momento, claro, ten en cuenta que Fernando VII había ordenado la ejecución de los liberales. En Málaga, bueno, pues se comentaba, y no te digo que hubiera una revuelta, porque ya habían visto el ejemplo de Torrijos y estaba todo el mundo callado, pero sí que es cierto que que en la ciudad se hablaba del tema por la dimensión que había tenido Torrijos. Entonces, lo que menos quería Fernando VII es que el entierro fuera a la altura de un héroe, de lo que realmente era Torrijos. Entonces, ellos fueron trasladados de una manera con nocturnidad y alevosía, se podría decir, de una manera bastante sencilla, al cementerio de San Miguel. Allí permanecieron los primeros años. Incluso hubo un momento en el que algunos liberales tuvieron que sacar de allí, de uno de los nichos, el cuerpo de Torrijos,
Torrijos para llevárselo al Peñón del Cuervo para que no fuera profanado y bueno, y en fin, la justicia llegó 11 años después, en el año 1842, cuando ya, bueno, ha terminado el régimen de Fernando VII y ya se permite, ¿no? Con Isabel ya se permite que Torrijos pues ya descanse en el obelisco, que ya bueno, se había hecho esa acuestación popular del obelisco diseñado por Rafael Mijana, que también Rafael Mijana, que da nombre a la plaza de Mijana, que Rafael Mijana había luchado con Torrijos. Es decir, era un arquitecto municipal, pero él también pertenecía a esa causa liberal y en algún momento de su vida se había puesto del lado de Torrijos, incluso en la lucha. Entonces, bueno, aquel entierro, que es otro artículo que tengo previsto, porque además de aquello sí hay mucha documentación, aquel entierro sí ya fue como merecían los hombres debajo del obelisco, en aquella cripta que solo ha sido abierta desde el año 1842 en 3 ocasiones y ya te digo, en un obelisco fabuloso que en parte de su construcción se empleó arena de la playa de San Andrés y que bueno, que es una maravilla que yo creo que todos tenemos ahora mismo en la cabeza, pues con esas coronas de laurel, 49 coronas de laurel, una por cada hombre fusilado, coronas de laurel que fueron hechas en la ferrería de los Heredia, que también hay una fortísima carga simbólica, y bueno, y recordar simplemente que ya todos nuestros seguidores sé que lo saben de sobra, que ahí no están enterrados los 49 hombres, ahí están enterrados Torrijos y 47 hombres, porque el número 49, que era Robert Boyd, que era militar irlandés, se lo tuvieron que llevar al cementerio inglés, porque en el momento del enterramiento no estaba permitido, bueno, ni en el momento ni después, que los católicos compartieran suelo sagrado con los anglicanos. Con lo cual a mí me gusta tanto la historia de Torrijos, Curro, porque es que se va de la playa de San Andrés a la Plaza de la Merced, de la Plaza de la Merced a los 2 cementerios de referencia de la ciudad y al final hay ahí una especie de energía y de trabajo en común de un montón de gente que primero desde la causa liberal y posteriormente como legado y con el ánimo de darle dignidad a esas personas que habían dado su vida por la causa, pues al final han terminado de dibujar una historia fabulosa de la que afortunadamente hoy en día tenemos una huella que podemos recorrer y recomendarle a la gente que vaya a visitar el convento del Carmen, la iglesia, que el refectorio está recién rescatado hace unos pocos años y en fecha reciente también ha habido una nueva inauguración gracias al impulso, y esto lo quiero decir, de la Asociación Cultural Torrijos 1831, que preside Esteban Alcántara y que bueno, que está dedicado en cuerpo y alma a rescatar esa memoria de Torrijos. Eso es, nosotros, o yo en este caso voy a dejar en las notas del podcast el capítulo que ya hicimos sobre Torrijos, que creo que sería el 3.º, 4.º capítulo. Sí, era uno de los primeros porque es uno de nuestros favoritos y al principio de nuestro podcast, hace ya más de 2 años y medio, Curro, que se dice pronto, pues metimos a nuestros personajes favoritos. Claro, pensamos yo creo que fue Calle Lario, Sancha de Lara y Torrijos, si no recuerdo mal, algo así, también ¿no? está por ahí, exactamente, origen y Balneario, que solo... O sea, que eso, decimos como lo que queríamos contar seguro, había cómo funcionaba. Total, lo que teníamos clarísimo. Mira, estamos aquí todavía hablando de Torrijos. Pero bueno, a la historia de Torrijos volveremos una y otra vez porque merece la pena. En los próximos podcasts hablaremos del entierro porque ya, hombre, en aquel año ya fue una cosa a la altura de los personajes. Pues esas fueron las últimas horas de Torrijos. Nosotros nos vamos a citar la semana que viene. Seguramente lo hagamos también escuchando una nueva historia con Fernando Alonso. Y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Lo dejo ahí, que creo que... Sí, que tenemos también muchas ganas, que tienen historias chulísimas. Totalmente. Así que nos vemos la semana que viene, Curro. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.